Bienvenido, bienvenida, como siempre. Les pido mil disculpas porque estuve haciendo esta lectura hace un rato en breve y bueno, me llamaron de ventas de teletienda y se me cortó el video, así que les pido mil disculpas. Voy a retomar esta lectura. Vamos como a iniciar de nuevo con la tirada que tenemos acá para poder continuarla. ¿Ok? Muchas gracias por estar acá. Yo soy psicóloga y terapeuta holística. Me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Hay muchos descuentos que puedes disfrutar en el sitio web que te estoy dejando aquí abajito en la descripción de este video. Espero que esta vez no se corte por ningún motivo y podamos realizar esta lectura. Bien, vamos a comenzar comentándoles, ¿no?, que tengo dos canciones para ustedes. Una de ellas es Dígale de David Bisbal y Vuélveme a querer de Thalía. Pueden resonar contigo de una u otra forma, ¿ok? Antes de comenzar también tenemos ciertos mensajes de tu persona especial para ti y estos son: tú completas mi alma, nunca quise herirte, te pido disculpas, te he mentido y no soy quien te he dicho que soy y nunca podría traicionarte, ¿ok? Vamos a comenzar ya con esta lectura. Les voy dando la bienvenida a quienes se van o se están uniendo a este vivo. Voy a estar sorteando dos personas o dos preguntas de péndulo al final de esta lectura, así que quédense hasta el final para que puedan participar. Lo único que tienen que hacer es dejar su pregunta de péndulo, que de respuesta sí o no, en el chat de este vivo. Y si es que te perdiste el vivo y quieres participar, te invito a suscribirte, que le des a la campanita para que no te pierdas la próxima ocasión de poder participar de esta lectura en vivo y de ese sorteo, ¿ok? Vamos ya con esta lectura. Primero tenemos un 10 de pentáculos, ¿ok? Este 10 de pentáculos es la energía de tu persona especial. Y este 10 de pentáculos nos dice una vida familiar positiva y maravillosa para ustedes, ¿ok? Eso es lo que tu persona siente en el corazón y también es lo que se está o se ha estado ocultando durante este tiempo, durante este proceso que están viviendo ustedes. Es como lo que esta persona no nos está mostrando, sin embargo está ahí, ¿ok? Esta es una familia que lo tiene todo, ¿ok? Y está muy contenta, muy feliz, y esos son los deseos de tu persona especial. Bien. También tenemos un rey de copas. Si te estás preguntando si esta persona te ama o no, claro que sí, la respuesta es un gran sí, ¿ok? El rey de copas está metido en sus emociones y ama profundamente, ¿ok? Y luego lo que a mí me sorprende es que tenemos este as de pentáculos al reverso, lo que a mí me da la impresión de que esta persona siente que se ha perdido una oportunidad contigo y que en el pasado no hizo las cosas bien, o que hay algo que no resultó de la forma en que esperaba. Bien, no se entregó de la mejor forma posible, así que esta carta de la emperatriz al reverso es lo que me llama un poco a la atención, ¿ok? Hay algo aquí con el tema de la traición que quiero observar de forma más detenida, pero vamos a estar viendo cuál es tu energía primero antes de seguir avanzando con la energía de tu persona especial y la que tienen mutuamente, ¿bien? Para ti tenemos un 6 de espadas. Este 6 de espadas nos dice: estoy como intentando moverme hacia adelante, seguir adelante. La carta de la luna al reverso nos habla de ciertos miedos, de ciertas inseguridades. Sí, siento que lo has pasado mal en este periodo y te está costando tomar esa decisión de seguir adelante. Es como si estuviera eso: bueno, ¿hasta cuándo espero a esta persona? ¿Bien? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué hago, no? Y te gustaría tener más claridad acerca de la situación, sin duda. Tenemos el paje de espadas al reverso. Esta carta también nos habla de silencio, ¿no? Puede haber silencio entre ustedes, quizás no hay comunicación y sin embargo estás intentando saber qué pasa con tu persona especial, ¿no? Quizá puedes estar intentando ver, por ejemplo, sus redes sociales, qué está pasando en sus redes sociales, ¿no? O estamos intentando ver lecturas de tarot. Entonces, bien, miren,
vamos a ver un poquitito más, pero antes quiero que analicemos el resultado de esta lectura. Es un 3 de aire, o sea, un 3 de espadas. Acá hay corazones rotos, acá hay dolor, acá hay sufrimiento. Bien, hay pena, hay tristeza, ¿no? Y esta carta muchas veces nos habla de que algo se termina o hay una separación entre ambos. ¿Qué nos dice esta carta en particular? Muy importante. Toma tu tiempo de sanar. Y es importante poder perdonar también. ¿Qué es lo que sí siento? Que tu persona viene con una oferta de estabilidad, viene con un nuevo comienzo pasional. Tenemos dos caballeros y esto sí está muy interesante porque pueden ser dos personas distintas también, ¿ok? Tómalo como resuena. Una es más estable, va más lento, siento que estamos hablando de este caballero de tierra en esta lectura en particular, pero sí siento que hay otra persona que puede estar ahí rondando tu energía, ¿bien? Y siento que tu persona especial de la que estamos hablando ahora, sí viene hacia ti lento pero seguro, le cuesta avanzar, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. Un poco más acerca de esta situación. 8 de tierra, siento que esta persona quiere trabajar en esto. El as de aire, esto es comunicación. Y 2 de tierra, es como si no han tenido comunicación hasta ahora con tu persona especial, es eso lo que tu persona especial está pensando o lo que está deseando. Está ahí la comunicación, pero todavía está en eso, voy, no voy, hago, no hago, digo o no digo. Bien, está trabajando en sí mismo para poder tener esta especie de conversación y nuevos comienzos contigo, ¿vale? Eso es lo que se está observando durante esta lectura, pero vamos a ver un poquitito más, como siempre, saben que yo no me quedo aquí. Vamos a sacar algunas cartas más del tarot para observar a tu persona especial, ¿ok? Muchas gracias a todos los chicos y chicas que se van uniendo a este vivo. Revisen el chat destacado que está aquí abajito porque hay un sorteo y voy a estar respondiendo algunas preguntas de péndulo, así que si quieren participar, no se lo pierdan. Bien, miren, tenemos 2 pajes de espadas. Tu persona también está en silencio, pero es como que ambos estuvieran en la misma posición. Ninguno se habla, pero los dos están como intentando ver qué está pasando con el otro. Quizás está incluso preguntando por ti por ahí, ¿no? A los amigos, a la familia, ¿vale? Viendo lecturas de tarot, mirando las redes sociales. Tenemos la carta de la torre al reverso. A esta persona le cuesta romper ese silencio. Este es como incluso si estuviera esperando que tú lo rompas. Ojo, esta no es una invitación para que tú rompas ese silencio en particular. Solamente estamos exponiendo la situación de tu persona especial. Tenemos un 3 de bastos. Tu persona especial te mira desde lejos, te observa y yo sí siento que viene comunicación. Es importante aparentemente que sea esta persona quien dé el paso, ¿no? Que venga hacia tu conquista. Porque es esta persona la que te dice, yo te herí y quiero pedirte disculpas. Entonces, es esta persona quien tiene que dar el primer paso, ¿no? No nosotros. Quien la arruinó es que lo tiene que arreglar. Ese es mi mantra de los últimos días, quienes han estado viendo los últimos videos, ¿ok? Vamos a hacer un poquitito más de análisis con respecto a esta situación, así que me gustaría ver algunas cartas del oráculo. Y como siempre vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Sí siento que los sentimientos de esta persona especial son sinceros, que hay alguna especie de arrepentimiento sincero, que sí está esperando o que haya cierta comunicación para poder arreglar las cosas, ¿no? Perdón, trabajar en esto, invertir en esta conexión. Mira, ya tenemos un par de cartas que nos hablan un poco del perdón. Te dice, mientras dejas ir y sanas el pasado, tú puedes experienciar más amor en el momento presente. Hablan mucho de perdonar, disculpar, entonces siento que esta persona definitivamente quiere venir a pedir disculpas por lo que ha pasado anteriormente y que ojalá se puedan dar el espacio de seguir conociéndose, ¿bien? De poder seguir acercándose. Es como
como que esta persona quisiera pasar tiempo a solas contigo. Al mismo tiempo, siento que algunos de ustedes tienen alguna especie de necesidad de aislarse para poder aclararse, y eso también es muy clave. ¿Por qué? Porque cuando tomamos distancia de las conexiones es cuando podemos observar de mejor forma qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando, cómo me voy sintiendo. Muchas veces cuando estamos muy metidos en el, como en el vaso de agua, estamos muy metidos en la situación que estamos viviendo, no la podemos ver con claridad. Entonces, la carta del retirarse significa poder darse el tiempo de ver las cosas con perspectiva, ¿ok? Ahora tenemos la carta de llamar a tu alma gemela. Acá se ve una conexión muy linda. Yo sí te veo herido, te veo herida, pero los sentimientos de esta persona son sinceros, ¿ok? Te dice tus oraciones, tus afirmaciones y visualizaciones los ayudan a juntarse, especialmente si es que siempre tuvieron una buena relación o una buena conexión, ¿ok? Em, Cuando hay una muy buena conexión y, y se separan por algún motivo muy, muy casual o da lo mismo, ¿no? Em, la conexión tiende a volver a juntarse en el momento que ya están listos para poder hacer ese movimiento, ¿ok? ¿Qué nos dice? ¿Hay pasión entre ustedes? Claro que sí, yo veo mucha pasión entre ustedes. Esta carta se ve muy bien. Pero también es importante tener ciertas conversaciones y creo que es para allá donde van. Antes de tener esas conversaciones con esta persona, creo que es importante que te puedas aclarar acerca de lo que tú quieres y lo que tú necesitas en una conexión. Esta carta nos dice, discutan abiertamente y honestamente sus sentimientos uno con el otro. Bien, porque yo a ti si te veo muy herido, muy herida, entonces es importante poder replantearte. ¿Realmente puedo perdonar a esta persona? ¿Realmente puedo moverme adelante y seguir con esta situación? ¿O siempre voy a tener esa heridita ahí? ¿Vale? Eh, Primero las conversaciones honestas con nosotros mismos y luego con nuestra persona especial. Pero yo sí siento que esta persona viene como con un cambio de actitud importante. Bien, esto va a estar muy bueno, posiblemente. De todas formas, no me quiero casar con lo que estoy viendo en este momento, pero que quiero poder observar un poco más cuál es la recomendación de los guías espirituales con respecto a esta situación. ¿Qué te recomiendan a ti? Porque yo sí veo que tu persona están ahí los sentimientos, que eventualmente se va a acercar, pero cuando ya es mucho el daño, generalmente no vale la pena, ¿ok? Seguir pasando por eso. Entonces, ver un poco la recomendación de los guías espirituales para que nos ayuden a comprender mejor esta situación. Ok. Sí, perfecto. Bien. Te dicen no necesitas preocuparte, pero sí es importante preocuparte de tu sanación personal, entrar en balance. Me hablan mucho de entrar en balance. Busca una señal, escucha tu intuición te está diciendo algo, y para escuchar mejor nuestra intuición necesitamos entrar en meditación, necesitamos entrar en calma, sino quien nos está hablando es nuestro ego, es nuestra mente. Entonces silenciamos brevemente la mente para poder escuchar el corazón, para poder escuchar tu intuición. Y la última carta que tenemos es tiempos perfectos, tiempos divinos. Bien, todo esto llega a ti en tiempos divinos. Bien. Entonces, siento que esto tiene que ver con un poco más de tiempo para que preparado, preparada para hacer ese movimiento hacia ti. Bien, esa conversación que quiere tener tu persona especial contigo, esas disculpas. Siento que tu persona te quiere pedir disculpas por algo que pasó entre ustedes, por alguna mala decisión que tomó, una mala acción que tomó. Siento que no estaba actuando desde la mejor versión de sí mismo y eso todavía como que le carcome un poco la cabeza, ¿vale? Vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias chicos y chicas quienes han estado participando durante este vivo. Vamos a estar viendo
durante un par de semanas, si es que esta es la metodología que más nos sirve para hacer esto. Pero estoy sorteando 2 preguntas de péndulo. Yo sé que lo he dicho durante este video, es para que no se lo pierdan quienes están entrando recién ahora a este vivo. Bien. Estoy sorteando 2 preguntas de péndulo, así que si te gustaría participar, entra en el chat de este vivo y puedes dejarme tu pregunta de péndulo y voy a estar eligiendo 2 ganadores, así que no te lo pierdas porque ya vamos para allá, ¿ok? Tenemos el 8 de espadas, 7 de copas al reverso, 10 de copas, la emperatriz al reverso. Bien, esta lectura nos dice lo peor ha terminado. Si bien ahora en el inmediato todavía no vemos una acción concreta de esta persona especial para ti, ya está comenzando a soltar a nivel mental, espiritual, esos bloqueos que no le permitieron ser esa mejor versión de sí mismo, ¿ok? O de sí misma en este espacio, ¿ok? Bien, y tenemos el 7 de copas. Esta persona tiene que tomar una decisión y la decisión que está tomando es a ese 10 de copas, que es hacia ti. Esta carta del 10 de copas no llega a ser muy diferente a lo que vimos en un principio de este 10 de pentáculos. ¿Ok? Formar una familia, formar un hogar contigo. La carta de la emperatriz al reverso nos dice que tampoco es como si tu persona no estuviese preparado o preparada todavía para enfrentarse a eso y quizá desde ahí vienen esas inseguridades. Bien, pero siento aquí que hay algo que se está soltando. Vamos a mirar un poco más. Bien, tenemos la carta del mago y la carta del rey de copas. Y puedes estar lidiando con un signo de agua también. Vimos muchas cartas de copas durante esta lectura. Rey de copas. Esta persona está empoderándose, reconociendo sus sentimientos y efectivamente sí hay acción hacia ti. Esta persona está intentando manifestarse en tu vida. Bien, está soltando lo peor. Es como si esta lectura fuera de decirte, Tauro, lo peor ya pasó, ¿no? Lo peor ya pasó. Eh, Ahora me estoy estabilizando emocional, mentalmente, soltando esos bloqueos para poder ir hacia ti. Hay comunicación y siento mucho que tu persona quiere ser sincero, sincera en decirte cómo se siente y qué es lo que quiere. Bien, cómo va a ir avanzando esta situación. ¿Vale? Vamos a darte un poquitito de consejo antes de ir terminando esta lectura. Como siempre. Y luego vamos a vamos a pasar a la parte del sorteo. Así que aguántenme los chicos y chicas que están ahí en el chat, porque ya vamos a ir a ese sorteo, ¿ok? Quienes quieren participar todavía están a tiempo de dejarme su pregunta de péndulo en el chat en vivo, ¿vale? Muy importante, Tauro, te dice pide por guía y se te será entregada. Mantente atenta a las señales del universo. Bien, así que pide, acá también nos dicen pide que a la divinidad que todo esto vaya a salir para su mejor bien, ¿ok? Para todos los involucrados. Y mantente atenta a las señales del universo, porque tampoco siento que va a pasar demasiado tiempo antes de que pueda mejorar esta situación. Sí, muchas veces, Tauro, lo que nos sirve mucho es poder soltar. Bien, soltando esto, soltando la preocupación, aceleramos nuestro poder de manifestación y nosotros también soltamos esos bloqueos y le damos el espacio a que entre en nuestra vida lo que realmente estamos buscando. Bien, muchas gracias, guías espirituales. Vamos a ver algunos dijes para ustedes. Tenemos las uvas acá. Tenemos aquí una tirada de dijes muy fértil. Tenemos las uvas, tenemos el pescado y tenemos la mariposa. La mariposa nos habla de cambio, nos habla de transformación. Y siento que el pescado o el pez y la uva nos están hablando de fertilidad, nos están hablando, no necesariamente significa tener un hijo o una hija con esta persona, sino que significa prosperidad en este sentido, ¿ok? Que vienen tiempos mejores, transformaciones que vienen en abundancia para ti,
Eso es lo que están anunciando los dijes hoy para ti, mis queridos chicos y chicas de Tauro. Bien, vamos cerrando ya esta lectura. Muchas gracias por estar acá, quienes están participando. Y vamos a pasar ahora el chat en vivo, donde están los chicos y chicas participando para que yo les responda sus preguntas de péndulo de forma gratuita. Voy a estar sorteando 2, así que quienes quieran participar están en los últimos segundos para dejar ahí su pregunta. Si no, vamos a pasar ya a quienes están participando de momento, ¿ok? Muchísimas gracias por estar acá. Quien está llegando tarde a este vivo puede atrasar el video también, o lo pueden ver ahora que ya estamos terminando, ¿vale? Ok, vamos a ver, tenemos pocas preguntas, yo sé que todavía no van a haber muchas participaciones porque estamos recién comenzando con esta metodología hasta que se me acostumbren. Así que vamos a ir con ustedes, tenemos a Rosa. Rosa dice, hola, buenos días, hola cariño, ¿cómo estás? Conversaré con Piscis esta semana. Vamos a ver qué dice el péndulo para ti, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos ayudar a Rosa hoy? ¿Hay conversación con su Piscis esta semana? ¿Existe la posibilidad? Por el momento, querida Rosa, nos dice el péndulo que no. Vamos a revisar un poco más el por qué. Bien, vamos a sacar algunas cartas de tarot para ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos ayudar a Rosa hoy? Ok, tenemos 2 cartas. ¿Por qué no? ¿Por qué no esta semana? Ok, tu persona está, bueno, nos habla mucho de cierre de ciclos, esta lectura o esta tirada en particular. Tenemos un 10 de espadas, ¿no? Esto nos habla de finales. Siento separaciones o un desbalance importante, hasta incluso siento que hay un sentido de pérdida importante con respecto a esta persona especial. Si está esperando que le contactes tú posiblemente con este 7 de pentáculos, no significa que tengas que hacerlo en particular. Bien, entonces tenemos el 9 de oros que nos está hablando de independencia. Tu persona se está intentando sentir segura de sí mismo, de sí misma, como independiente de una forma u otra, recuperarse de lo que está pasando, y es por eso que no está haciendo este acercamiento. Lo que está viviendo le resulta muy, muy pesado. Quizá no ahora esta semana, no sabemos qué pasa la próxima, ¿ok? Pero por lo menos por ahora siento que estas cartas nos hablan de que no hay comunicación porque tu persona está pasando por un momento muy difícil de cierre de ciclos, ¿ok? Entonces tu persona se tiene que hacer cargo de esto primero, ¿vale? Recuerden muchas veces que, sin ánimos de ofender al género masculino, los hombres les cuesta ocuparse de muchas cosas a la vez. Entonces tienen que cerrar ciertos ciclos primeros para poder ir al otro, o hacer una cosa antes de hacer la otra, ¿ok? Si no se estresa mucho, es normal, ¿bien? Sin ánimos de ofender a nadie, ¿ok? Espero haberte ayudado un poco, Rosa, así que yo te diría que ten un poco de paciencia a que esta persona se resuelva con lo suyo, ¿ok? Vamos a ver la segunda ganadora de este péndulo, y vamos a terminar con esta lectura. Si quieres asegurarte de que responda a tu pregunta, puedes hacer una donación y dejarme tu pregunta, pero vamos a ver a quién me está guiando los guías espirituales, porque tengo a 2 participantes más, así que vamos a evaluar a quién me guían los guías espirituales para contestar su pregunta, ¿ok? Bien, me están guiando hacia Blanca Herrera. Muchas gracias a todos los demás por participar. Va a ser la última pregunta que vamos a contestar hoy, si me das un segundo, Blanca. También, si es que quieren hacer una donación, quien esté viendo el video para que yo le conteste su pregunta de péndulo, la pueden hacer, pero la gratuita se la está llevando Blanca
ahora en estos momentos, ¿ok? Muchas gracias por participar. Blanca nos dice, hola, seguiré en contacto con Nick, él está en otro país. Y Rosa dice, sí, me imagino, muchas gracias. Con gusto, espero haberte ayudado, Rosa, un poquito de paciencia ahí, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos ayudar a Blanca hoy? ¿Sabes si va a seguir en contacto con Nick, que está en otro país? Bien. Por ahora el péndulo nos dice que sí, pero me gustaría explorar un poco más, como siempre, con el tarot. A ver si nos dan algún consejo o qué está pasando, cómo podemos ayudarte desde aquí. ¿Ok, Blanca? Muchas gracias, guías espirituales. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos ayudar a Blanca hoy? ¿Qué necesita saber acerca de su conexión con Nick? Bien. No sé si están en separación en estos momentos o tu persona puede estar un poco retraída. Sin embargo, quiero que sepas que no ha cerrado ciclos contigo. Se siente un poco herido, un poco solo de alguna forma u otra. Sí veo esta especie de distancia. Se ve ahí esta persona sufriendo con este 9 de bastos, intentando protegerse de algo. Viene un poco desde el miedo, ¿ok? Esto viene un poco desde el miedo. Y con el 9 de pentáculos al reverso, siento mucho que tu persona está un poco desempoderada o desempoderada por algo que está pasando en su vida personal. Pero no ha cerrado ciclo contigo. De hecho, tenemos un 10 de copas. Si bien en esta lectura no se ve la comunicación todavía, esta persona sí tiene sentimientos por ti. Y si es que estos sentimientos prevalecen y siguen creciendo, ¿no? Esta persona va a estar acercándose a ti sin duda porque los sentimientos son bien fuertes con el 10 de copas, ¿ok? Esos serían los mensajes para ti, Blanca. Espero haberte ayudado un poco con esta lectura. Muchas gracias a quienes han estado participando de este vivo. Estuvo muy, muy, muy entretenido. Lo voy a seguir haciendo sin duda. Así que si no te quieres perder el próximo, quieres participar, quieres... no te lo quieres perder la próxima vez para alcanzar a participar en este sorteo, activa las notificaciones y suscríbete al canal para que te avise un poco más anteriormente el YouTube, ¿no? Y también no se preocupen que espero estar haciendo una vez a la semana los vivos donde están especialmente destinados para preguntarle al péndulo, ¿bien? Pero en estas lecturas, que son las lecturas de signos, no alcanzo a responder todas las preguntas de péndulo, así que solamente estoy sorteando 2. Y quien quiera asegurarse de que yo conteste su pregunta puede hacer una donación, no hay problema y eso también lo vamos a atender. Si es que no, pueden esperarse a la próxima oportunidad donde voy a estar haciendo otro vivo de péndulo para ustedes, ¿ok, cariños? Muchísimas gracias por estar acá, ha sido un placer, nos vamos a estar viendo pronto con nuevas lecturas. Que tengan un maravilloso día, un abrazo desde el alma, namaste.